Hola amigos, qué gusto me da saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este café científico filosófico. Yo soy Hermilo Sánchez, Gersan, y vamos a platicar de cosas muy interesantes en esta ocasión. Vamos a continuar con esa aventura intelectual, científico-filosófica. Vamos a aventurarnos con hacer análisis, preguntas que en este canal solamente podemos hacer. Vamos a retomar un concepto que alguna vez lo toqué, que es el de la inteligencia, que está relacionado con la conciencia, si ustedes quieren, pero también con cuestiones científicas que tienen que ver con eh, los llamados problemas decidibles y también con un concepto físico que es el de la entropía, con el concepto de información y con las matemáticas. Va a estar muy bueno. Quédense. Muy bien amigos, en esta ocasión voy a hacer un análisis de las teorías cosmológicas que se tienen actualmente y voy a relacionarlas con el concepto de inteligencia, información, y de ahí me voy a ir a establecer, a aventurarme, fíjense, a considerar la inteligencia como parte ya inherente del universo, así como la masa, como el spin de los electrones, como la carga eléctrica. Ay, va a estar bueno, está genial. Piénsese en el origen del universo. Todos sabemos que empezó con un puntito. ¿Se imaginan la cabeza de un alfiler cambiando de tamaño así, no en abrir y cerrar de ojos, hasta ser del tamaño de la Tierra? Está loco, ¿no? Pero más loco sería pensar que ese tamaño del alfiler cambiara así, en un abrir y cerrar de ojos. Estamos hablando de mucho menos de un segundo. Del tamaño del sistema solar. Bueno, por lo que se sabe actualmente, ese tamaño de la cabeza de un alfiler cambió repentinamente. Pero estoy hablando en un abrir y cerrar de ojos. Cambió el tamaño de esa cabeza hasta ser el tamaño de la galaxia, de una galaxia como la nuestra. 100.000 años luz de tamaño. Ese se conoce como el periodo de la inflación, ¿sí? Es la llamada teoría de la inflación. Y como sabemos, una teoría está basada en hechos. Ya se tienen los experimentos y los resultados, los datos que indican que hubo esa inflación, la cual pues desarrolló como teoría un físico llamado Alan Guth en los años 70 para poder resolver un problema de por qué es que todas las partes del universo saben, ¿sí? Fíjense, saben que tienen que comportarse siguiendo ciertas leyes. ¿Cómo sabe cada extremo del universo que tienen que obedecer la ley de gravitación, por ejemplo? Ahí empezamos a ver algo que no es caótico. Pero uno cuando piensa en la gran explosión inicial, o así se le llama, es decir, no es una explosión común, ya lo sabemos, es un cambio en el tamaño del universo, primero a gran escala, a desproporciones descomunales, y luego, bueno, se volvió más o menos constante y actualmente se está acelerando la expansión. Eso lo sabemos muy bien. Pero aquí la cuestión está en que si fue algo caótico, ¿por qué después de un tiempo empezaron a formarse estructuras? ¿Por qué empezaron a formarse precisamente formas de una nube que, digamos, si era energía pura, una bola de energía total, caótica? Ya sabemos que, por ejemplo, había una gran simetría en todos los puntos, un gran orden, pero eh, una entropía, la entropía empezó a aumentar. Las formas que empezaron a crearse como las galaxias, las estrellas, y de ahí después los planetas, etc.,
Cuando hay una forma, una estructura, es porque hay un aumento general de entropía. Vamos a considerar aquí la entropía para entendernos, ¿sí? No me voy a meter mucho, ni matemáticamente aquí, no voy a poner fórmulas, pero el concepto de entropía generalmente se le asocia con una medida del desorden, entre comillas, ¿sí? No es exactamente eso, pero para darnos idea podemos pensarlo así. Es una medida del desorden. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo este objeto y se me cae, se rompe en pedazos. Entonces pasó de tener una baja entropía a tener una alta entropía. Bueno, este ejemplito nos sirve para entender que todo proceso, por ejemplo, cuando hay un organismo como nosotros, estamos quemando, está aumentando, digamos, el universo está aumentando de entropía porque nosotros tenemos una baja entropía, es decir, hay un orden local en los organismos, pero no solamente en los organismos, sino en muchas estructuras, como lo que estoy diciendo, una galaxia, un planeta, y luego viene pues la vida, los seres vivos. Esos bajaron la entropía localmente. Bueno, eso es una medida que le voy aquí a atreverme a decir que es una inteligencia. ¿Por qué? Porque si ustedes nuevamente tienen esto, ¿qué tan probable es encontrarlo en el universo? Cuando ustedes tienen algo inteligente, un objeto que ha sido hecho por alguien inteligente, la probabilidad de encontrarlo es baja. Entre más inteligente o entre mayor inteligencia se haya desarrollado para lograr algo, la probabilidad de encontrarlo es menor. Así que un objeto como este, o tomen su laptop, su celular, ¿qué tan probable es encontrarlo en el universo? Bajísimo. Es mucho más bajo encontrar en el universo un reloj, por ejemplo, un reloj de mano, que el hierro. ¿Cuánto hierro hay en el universo? ¿Qué tan probable es encontrarlo? Bueno, es más probable encontrar el átomo de hierro en el universo que un reloj. Es más probable encontrar carbono en el universo que hierro. Pero es todavía más probable encontrar helio que carbono. Toda la tabla periódica, mis estimados amigos, toda la tabla periódica de todos los elementos a partir del helio, ¿sí? A partir del helio, todos los demás, el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, y así hasta el uranio, etc., tiene una bajísima, menos del 1% de probabilidad de encontrarse en el universo. Y ahí yo me voy a atrever a decir que se utilizó más inteligencia. Pero ahorita se los explico. Bien, vamos a ver. Yo hablé de que se empiezan a formar estructuras, formas. Hay de entrada, ya le llamo yo que hay un nivel de inteligencia, si ustedes quieren, pues a lo mejor imperceptible, porque pensarían que pues eso que es algo azaroso, pues ahí se dio, las leyes físicas lo permitieron. Pero a ver, momento. Para empezar, ¿por qué tienen que seguir, obedecer leyes la materia? O sea, ya de entrada, las mismas leyes estarían poniéndole orden, o sea, estarían dándole ciertas instrucciones a la materia para que se comporte de cierta manera. Eso está genial, ahí de entrada. Pueden ustedes verlo como algo que dicen, bueno, pues eso qué, o sea, pues se hizo automáticamente, sí. De eso mismo hablaba, yo recuerdo ahora, Ernst Mayr, que fue uno de los artífices de la teoría sintética de la evolución. Bueno, Ernst Mayr hablaba de que muchos de los procesos en los organismos eran teleomáticos, o sea, como si fueran programas ya establecidos que funcionaban automáticamente para generar organismos. Por ejemplo, el desarrollo embrionario, teleomático. Entonces aquí hay algo así. Pero trataban de evitar lo teleológico, es otra cosa. O sea, teleológico suena como a un ser divino que está allá afuera haciendo cosas. El teleomático ya suena diferente, como algo sin intención. Pero si es un programa, caray, ahí hay algo raro. O sea, porque hay programas, porque hay instrucciones. Desde ahí
Yo me atrevo a decir de que ya el universo mismo tiene inherente una inteligencia per se, es intrínseca al universo. O sea, ya se manifiesta. Y ya de decir si hay algo externo que tiene inteligencia, bueno, eso ya ahorita no va a ser el tema de esta conversación. Pero sí, al hablar de que hay algo que está dándole forma a las cosas, que pareciera no ser intencionada, pero muchas veces pareciera ser intencionada por mi video anterior, en donde hablé del principio antrópico. O sea, que es muchas las casualidades o los eventos fortuitos que fueron llevando a que llegáramos nosotros y que llegara esto, o esto, o su celular. Es fortuito. ¿En qué momento se pierde la intencionalidad? ¿En qué momento? Nosotros mismos, gran parte de lo que está haciendo nuestro cuerpo, ni siquiera lo hacemos nosotros conscientemente, ni siquiera sabemos cómo las células están trabajando, siguiendo programas, son frío, o sea, todo está lleno de programas, de información que se están pasando entre las diferentes partes de nosotros. Y eso sucede sin que estemos conscientes de ello. De hecho, de toda la información programada, solamente un pedacito corresponde a nuestra conciencia, al percatarnos de nuestra existencia. Ahora, estamos en la cuestión de que pareciera que se han llevado a cabo diferentes programas, si quieren verlo así, es decir, traspaso de información debido a lo que nosotros conocemos como leyes físicas. La ley, o sea, si no fuera, por ejemplo, la ley de gravitación, no se hubieran formado las galaxias y las estrellas. Si no fuera por la fuerza de Coulomb, no se juntarían los electrones en los átomos, es decir, no estarían pegados a los átomos. Y así nos vamos con todos, ¿no? Con todos los parámetros que hemos encontrado, que le llamamos spin, masa, carga eléctrica, todas esas propiedades físicas que ya se conocen. ¿Ya estaban? ¿O las inventamos? ¿O es un artificio ilusorio para poder describir lo que estamos viendo? Entonces, aquí yo voy a clasificar la inteligencia como una inteligencia básica en el universo. Luego viene una inteligencia que es más superior, que es la inteligencia que produjo los diferentes elementos que se van después del hidrógeno y del helio, porque eso es lo que abundó desde el principio. Fíjense, del hidrógeno hay un 75% en el universo observable. Del helio hay un poquito menos del 25%. Y de lo demás, de la tabla periódica, apenas hay algo menos del 1%. Entonces requirió mayor inteligencia hacer eso que casi no hay en el universo. ¿Por qué? Porque yo voy a asociar la inteligencia, la capacidad de la inteligencia, con la entropía. A mayor entropía desarrollada, ¿sí? En el sistema universal, en el sistema del universo, de tal manera que baje la entropía para generar objetos poco probables, se dice que hay mayor inteligencia. Voy a decir yo lo voy a proponer, ¿sí? Yo lo voy a proponer, que hay mayor inteligencia. Si alguien hace algún artefacto que nadie haya hecho, le dedicó mucha inteligencia a la mente que lo haya hecho. El primero que encontró cómo construir un cohete, una nave espacial, en ese momento se decía que vamos a decir que es una inteligencia muy alta porque ha consumido mucha energía a lo largo del tiempo, o sea, no solamente por todo lo que ha gastado de energía y de su información, tanto genética como celular, como del cerebro, para poder generar algo nuevo, una innovación. Entonces ahí estamos hablando de que hay una inteligencia muy alta. Igual con los grandes pensadores que encontraron cosas que nadie había encontrado. Ahí estamos viendo cómo va disminuyendo la entropía. Entre más se concentren ustedes en algo, es más probable que encuentren o logren ordenar algo
que veían por ahí que estaba todo sin entender, ¿verdad? Pero ustedes lo analizan y le dan orden. O sea, ahí hay una acción de la inteligencia, una acción inteligente. Bien, esto está muy padre. Me está gustando este video. Creo que lo voy a recortar porque todavía me faltan más cosas que decir. Ahora, fíjense. Aquí yo les preguntaría que una estrella produzca carbono, ¿es un hecho al azar? Pues no es al azar, porque ya sabemos que se tiene que tener una cierta cantidad de masa de esa estrella para que cuando muera o cuando lleguen sus, bueno, es decir, en el desarrollo de la misma estrella por su misma masa, conforme vaya aumentando su edad, vaya un momento de que ya produzca carbono. Si no es de la masa correcta, no va a producirlo. O sea, no es fortuito. Puede ser vamos, no es que haya una fórmula que diga esta estrella a tal edad va a tener que producir carbono. Ahí hay un intervalo de error. En ese sentido, si hay cierto caos o digamos cierta estocasticidad. Es estocástico. Es como por ejemplo la estrella Betelgeuse. Betelgeuse, no sabemos si mañana, pasado o entre de 100 años va a explotar, pero sabemos que va a explotar. O sea, no es que, de repente explotó, ¿por qué? No, es que hay un porqué. Entonces no es fortuito que explote, porque ese tipo de estrellas ya se sabe que lo tienen que hacer. En cambio, en el caso del Sol, que es una masa menor que la de Betelgeuse, pues no va a explotar como una supernova. ¿Por qué? Porque ya se sabe que hay ciertas leyes, hay ciertos estudios que han permitido a los astrofísicos saber cuándo una estrella va a explotar y cuándo no. El que la Tierra el que se haya producido la primera molécula replicante, ya sea en la Tierra o en alguna parte, ¿es un hecho fortuito? El que se haya producido la primera bacteria también viva en la Tierra o en el universo, ¿es un hecho fortuito? El que haya llegado a la vida, en el caso de una vida como la del Homo sapiens, ¿es un hecho al azar? En todas estas preguntas la respuesta es no. Como no es un hecho al azar el que haya hierro o uranio en el universo, que es poca la probabilidad, porque hay muy poco uranio en todo el universo, poquísimo, menos del 1%, o sea, estamos hablando de una cantidad pequeñísima. Pero claro, estudiando la formación de las estrellas, de los planetas, sabemos que un planeta como el nuestro, bueno, pues ya aquí ya se concentró, aquí ya hubo incluso una acción de varios materiales o de esas moléculas para que se formaran las primeras moléculas replicantes o que pudieran existir bacterias, virus, hongos. ¿Es un hecho fortuito que haya habido vida? Pues no, ¿por qué? Porque las condiciones de la Tierra son tales que se tenía que formar vida. Tenía que haberla, por las condiciones del planeta, de la atmósfera. Que el Homo sapiens haya empezado a utilizar ciertas herramientas para poder producir mejor sus sembradíos, ¿es un hecho al azar? O que haya empezado a construir máquinas cada vez más sofisticadas, o bien que haya querido empezar a husmear cómo se desarrolla la dinámica de los sistemas planetarios exteriores e incluso el movimiento de las estrellas, y que haya construido un telescopio para observarlos, ¿es algo al azar? Claro que no, pero de que el objeto automóvil como concepto y como dispositivo que hay, o el objeto telescopio, o el objeto lo que sea, todos están por alguna intención, por alguna inteligencia. En este caso, bueno, estamos nosotros de por medio para poderlas construir. El ADN es, por ejemplo, una molécula que tiene menor entropía que cada una de sus partes, que pueden estar dispersas por ahí. Entonces, ¿quién es más
digamos, ¿quién tiene más contenido de inteligencia? ¿Todas sus moléculas dispersadas, desbaratadas, o la cadena ya completa, que tiene información? Y se sabe que tiene el equivalente a algo así como 860 Biblias enteras de información. Y bueno, la verdad es que cualquier objeto contiene información. Por el hecho de que ustedes empiecen a describir el objeto que sea, ya contiene información. Eso está increíble. Ahora les voy a dar información científica que respalda esto que estoy diciendo. Primero voy a hablar de un artículo que fue desarrollado por un investigador, o unos investigadores más bien, de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, quienes descubrieron que el aprendizaje, fíjense, es una característica universal de la inteligencia en los seres vivos y que se puede imitar a través de la materia misma. A nivel cuántico lo lograron observar. Existen materiales que tienen magnetorresistencia, que son aquellos que tienen una superconductividad, ¿sí? O sea, que su resistencia puede ser modificada a altas temperaturas, ¿sí? Cosa que estuvieron buscando los físicos por mucho tiempo, porque anteriormente se lograba esa baja resistencia de ciertos materiales, pero a muy bajas temperaturas, ¿sí? Por ser cerca del cero absoluto. Pero ahora ya se puede hacer a temperaturas ya más cercanas a las cotidianas. Entonces, estos materiales pueden aprender, pueden imitar el aprendizaje si se les estimula apropiadamente, a través de darles cierto oxígeno, cierta cantidad de luz y cierta cantidad de ozono. Entonces, estos materiales pueden cambiar precisamente estos comportamientos electrónicos. Ya observan ellos que siguen ciertos patrones que se les va indicando a propósito para que cambien sus propiedades electrónicas. Y entonces, una de las cosas que pueden hacer o aplicar con esto es, lo dice el grupo de investigadores, puede hacer que esto ayude mucho a lo que actualmente se conoce como inteligencia artificial. Así que este trabajo ya está diciendo que hay aprendizaje, y el aprendizaje es una acción inteligente de la materia. Y les tengo este otro artículo, mis estimados amigos. Es es un artículo que dice que las matemáticas construyen nuestra realidad. Y aquí hay algunos también científicos, particularmente un tal Sam Baron, que es un profesor de la Universidad Católica Australiana. Publicó recientemente en el British Journal for the Philosophy of Science, explicando que el mundo y las matemáticas fueron creados al mismo tiempo. Así que las matemáticas no son una creación humana, según este científico, sino que ya estaban. Porque ese es un debate que se ha tenido por mucho tiempo, si las matemáticas ya estaban de por sí ahí en alguna parte, o nosotros las inventamos o las descubrimos, ¿no? Este matemático pues está diciendo que que los números en general, las matemáticas, son parte de la realidad, y que las matemáticas desde el principio lo que hicieron fue ordenar a la materia. O sea, las matemáticas le dicen a la materia cómo comportarse, cómo ordenarse. Y esto va muy acorde a lo que he propuesto de la realidad. O sea, para este científico las matemáticas son parte de la realidad, es la otra cara de la realidad. Pero yo lo pongo todavía aún más general. Las matemáticas, pero también las ideas, los conceptos, las categorías, son parte de una realidad más grande, que yo le he llamado realidad abstracta. Es una de las caras que he propuesto. Está genial. Y bueno, pues aquí les muestro el enlace para que ustedes puedan ver con detalle a qué se refieren estos artículos. Se los voy a dejar aquí abajo de este video. Y bueno amigos, pues creo que va quedando más claro
para este desarrollo filosófico que he estado haciendo con ustedes. Y bueno, pues como ven, estamos utilizando argumentos científicos y adentrándonos a un área, un campo nuevo. Cada vez el conocimiento se está dejando más evidencia de que la inteligencia está ahí presente, porque la entropía disminuye. Aquí esto es uno de los conceptos que también he introducido para la inteligencia, es decir, hay una información ya involucrada. También he hablado de ese otro trabajo del físico Melvin Hobson, quien ha propuesto que existe un quinto estado de la materia, que es la información. Entonces, como vemos, las piezas están cada vez más organizando para ir entendiendo este rompecabezas. Muy bien, pues hasta aquí le dejamos. Les agradezco mucho si les ha gustado esta información, estos materiales que les he dado, de alguna forma divulgar la ciencia, pero también nosotros aventurarnos a decir cosas que puedan sonar esotéricas, heréticas, pero no, están basados estos argumentos en conceptos científicos, tecnológicos, metafísicos, pero estoy hablando de la metafísica en el sentido de lo que va más allá de la física. Y cuando te digo que va más allá de la física, quiero decir que todavía no tenemos ecuaciones que correspondan con la realidad corporal. Acuérdense de mis videos anteriores. Pero que hablar así, de manera razonada, nos puede llevar a ir empujando para que haya gente inquieta, que quiera hacer experimentos, que quiera ir utilizando estos datos y que nos ayude a armar este rompecabezas. Así es que posiblemente seas tú el siguiente Roger Penrose que pueda establecer la nueva física más allá de lo que ya se conoce actualmente. Gracias. Si les gustó esto, por favor, dedito arriba, compartan este video y suscríbanse. Hasta pronto.